Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a repasar el temario de Historia Universal correspondiente a la guía para el examen para licenciatura UNAM 2015. La pregunta 101 dice así: recurso que utiliza el historiador para ordenar cronológicamente el estudio del pasado. Y bueno, si me hablan de ordenar cronológicamente, crono tiene que ver con tiempo. La respuesta de entre estas alternativas, si es que uno no tiene ninguna idea, diría, bueno, si aquí me están ganando de tiempo, tendría que ser periodización, ¿verdad? Y efectivamente, esa es la respuesta. Pero nosotros estamos haciendo aquí un pequeño repaso. Así es que vamos a hablar de dos temas que me llaman la atención cuando hablan de recursos que utiliza el historiador. Primero veamos las fuentes históricas, que es algo que tienes que saber o recordar. Las fuentes históricas son los medios de los cuales se vale la historia para conocer el pasado. Ojo, ahí no me pusieron ni siquiera en las alternativas las fuentes. ¿Cuántas clases de fuentes hay? Pues bien, hay fuentes orales, hay fuentes escritas y hay fuentes materiales. En fuentes orales, ¿qué podemos encontrar? A ver, son las expresiones transmitidas verbalmente de una generación a otra. Por lo tanto, en las orales encontramos las leyendas, los cuentos, ¿verdad? Los refranes, los mitos, las historias de las fundaciones de los imperios. Escritas son ya documentos que fueron escritos con el fin de transmitir lo vivido, de explicar lo sucedido o para dejar constancia de algún hecho. Ejemplos de estos, ¿recuerdas las crónicas? Bueno, las cartas, los diarios y las fuentes materiales, que son los restos de construcciones. Bueno, aquí tenemos los templos, ¿verdad? El tejido, la cerámica, los palacios, las pirámides, instrumentos de trabajo, en fin. Estas son los que se conocen como las fuentes, que son los medios de los cuales se vale la historia para conocer el pasado. Y luego tenemos la periodificación, que tiene como finalidad la exposición de los conocimientos históricos. Porque permite ubicar los hechos históricos en edades, periodos, etapas, para determinar precisamente los grados de desarrollo de las sociedades. La más empleada es la que diseñó Cristóbal Keller, que también es algo que tienes que saber. Divide la historia en edades. Vamos a hacer aquí un pequeño cuadro que lo puedes encontrar en Wikipedia, pero nosotros lo vamos a escribir aquí y por supuesto tienes que saberlo tú. Edades, antigua tienes que dominarlo, si vas a dar un examen, por supuesto. La Edad Media, moderna y luego viene la contemporánea. Principales hechos de cada uno. La Edad Antigua, desde menos 4000. Si pongo menos 4000 quiere decir 4000 años antes de Cristo. Mejor pongo 4000 AC. O 5000 AC, ¿verdad? Que es la invención de la escritura. Hay polémica ahí, 4000, 5000. Creo que las cifras más modernas hablan de 4000. En fin. La Edad Media, 476 antes de Cristo. Caída de Roma. Ese detalle es crucial. Y la Edad Moderna, caída de Constantinopla, pero en el año 4453, ya después de Cristo. Caída de Constantinopla o Imperio Bizantino.
Voy a poner aquí Occidente, también le llaman así, el Imperio de Occidente, Imperio Romano de Occidente, y este es el Imperio Romano de Oriente. Y bueno, la edad contemporánea empieza en el año 1789 con la Revolución Francesa, hasta la actualidad. Estamos poniendo el año en que empieza, ¿ok? Entonces, la edad antigua empieza en el 4000 a.C. y termina en el 476 a.C., con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media empieza aquí, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y termina en el año 1453. La Edad Moderna empieza en el 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente y termina en el 1789 con la caída, con la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea desde la Revolución Francesa en el año 1789 hasta nuestros días. Ahí está, tenemos mejorado nuestro esquema. Antigua empieza aquí, termina acá, la Edad Media empieza aquí, termina aquí, la moderna empieza aquí, termina aquí, contemporánea empieza en la Revolución Francesa hasta la actualidad. Entonces, la solución aquí tendría que ser, por supuesto, periodización. Yo he puesto aquí periodificación, es lo mismo, no confundirse. Por lo tanto, las fuentes nos permiten conocer el pasado y la periodificación, exposición de los conocimientos históricos. Pregunta número 102 de Historia Universal, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: en la doctrina política del absolutismo, muy bien, hay que saber qué es el absolutismo. A manera de introducción diremos que el absolutismo, vamos a poner aquí, absolutismo como doctrina política, surgió en el siglo XVII. Siglo XVII. Y se puede entender como una modalidad de la monarquía. Y fue instaurada por el rey Luis XIV. Rey de Francia, ¿verdad? Y tenía algunos principios. Vamos a ver los principios. Podemos establecer como que el absolutismo real o regalismo. Vamos a ponerle aquí absolutismo real. Que consiste en gobernar sin obstáculos. Esto quiere decir a su entera voluntad, sin rendir cuentas a nadie. Sin rendir cuentas. Esto quiere decir que anuló el poder de los señores feudales, las libertades municipales y prescindió de los estados generales. Otra característica era el centralismo. Creo que su nombre lo evidencia. El mismo rey Luis XIV estableció una serie de reformas fiscales, militares y económicas bajo la influencia de su ministro Colbert para centralizar el poder real. Bueno, tenemos el providencialismo. Creo que también el nombre nos indica un poco el concepto. El sustento ideológico del absolutismo radicaba en creer que la autoridad del rey tenía origen divino. Era la encarnación del Dios. Como divinidad visible. Representaba a Dios en la tierra. Y por eso, obviamente, no estaba obligado a dar cuentas a nadie. Y bueno, para terminar, podríamos decir que esta política fue seguida por otros reyes, como Carlos III en España, Federico II en Prusia, Federico II. Y así, María Teresa de Austria, Pedro de Rusia y Catalina la Grande. Bueno, con esa información ya podemos responder. Dice, pueblo es quien determina de manera absoluta su voluntad, nada que ver. Poder se ejerce de manera compartida, de monarca, nada que ver, no se comparte nada. El ejercicio del poder es detentado en un partido único, no exactamente un partido único, ¿verdad? Poder es ejercido por el rey, sin considerar al parlamento, sin considerar a nadie, porque él era el hijo
de Dios, Dios en la tierra, divinidad visible. Ahí está. Respuesta, la D. Pregunta número 103 de Historia Universal, guía para el examen de licenciatura UNAM 2013. Dice así: países que practicaron un nacionalismo agresivo, autoritario y conservador, que difundieron el culto a los valores nacionales, el militarismo, la superioridad de la nación y la inferioridad de otros pueblos. Bueno, nos están hablando de el nacionalismo, ¿verdad? Pero nacionalismo agresivo. Se puede rastrear el nacionalismo en obras, inclusive desde el año 1830, donde se habla de nación y nacionalismo. Y es un concepto en verdad bastante complejo, y parece tratarse más de un sentimiento y más que de una doctrina nacionalmente elaborada. El término nación proviene del latín nasi. Esto es latín, que significa nación para nosotros, y etimológicamente se refiere a un grupo humano o a un conjunto de hombres nacidos en el mismo lugar. Eso es lo que significa. Nacidos en el mismo lugar. Y bueno, esta idea de nacionalismo hace referencia como que a tres pilares. La autodeterminación política, creo que el nombre también lo explica, auto es propio. Tiene que ver con el gobierno que dirige al grupo étnico ha de estar libre de cualquier instancia exterior, ya que si la nación le pertenece a los que han nacido en el mismo lugar, por supuesto que tiene que estar libre de influencias extranjeras. Las nacionalidades que no posean un gobierno surgido de la propia vida interna y que estén sujetas a las leyes que les hayan sido impuestas del exterior se han convertido en medios para los propósitos de otros. Por lo tanto, el gobierno tiene que surgir de la propia vida interna. Otra peculiaridad cultural. Y lingüística, en la creencia de que el pueblo se identifica en una lengua. Fue subrayada por precisamente los intelectuales que propusieron el nacionalismo como doctrina, al afirmar que la obra creadora solo puede realizarse en el propio lenguaje. Y bueno, la última y la más radical, ya que me hablan de radicalismo, es la pureza étnica. Étnica, etno, hace referencia a raza. Y por supuesto los teóricos más agresivos rechazan la fusión de los pueblos con argumentos étnicos, argumentos biológicos, tales como que se pierde la fuerza, ¿no? Esa identidad, ya que si crees que el poder está en los nacidos en el mismo lugar, si hay fusión con extranjeros, entonces se pierde esa identidad, esa fortaleza. Esa es la idea de la pureza étnica. Esto se manifestó en Alemania y en Italia, lo que luego se tradujo en fascismo y en nazismo, pilares ideológicos de las guerras mundiales. Pregunta número 104, Historia Universal, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: circunstancias económicas y políticas que impulsaron a Alemania, Japón y Estados Unidos como potencias internacionales al finalizar el siglo XIX. Bueno, a manera de introducción diremos que durante esta época que está aquí, al finalizar el siglo XIX, entre los años 1870 y 1914, a esta época se le conoce como la Paz Armada, que es el periodo entre el final de la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial, y se caracterizó por una ausencia de guerras entre las grandes potencias europeas y la existencia al mismo tiempo de fuertes tensiones que provocaron como que una carrera armamentista entre los estados más poderosos. Las causas de esta situación fueron, vamos a escribir aquí, en primer lugar podríamos citar el desarrollo industrial aplicado a la industria armamentista.
es lo que se conoce como la gran industria armamentista. Estas potencias habían alcanzado, como Alemania, Japón y Estados Unidos, un gran desarrollo industrial, pero lo aplicaron aquí y se inicia una carrera armamentista. Luego, problemas limítrofes, por ejemplo, entre Francia y Alemania, ¿no? Por los terrenos de Alsacia y Lorena, o rivalidad por los mercados emergentes, también entre Alemania, Francia e Inglaterra. Aparte diremos que estas potencias tenían como características, que es precisamente la pregunta, contar con gobiernos independientes, economías sólidas, esto quiere decir que estaban basadas en la industria, y conservar su expansionismo militar. Son las tres características de estas potencias emergentes. Luego de este periodo de paz armada, sobreviene la Primera Guerra Mundial, precisamente entre las potencias que habían desarrollado una economía sólida, así como esa carrera armamentista. Pregunta número 105, Historia Universal, Guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: el incidente a partir del cual se desencadenó la Primera Guerra Mundial fue... Ojo que me están hablando del incidente que es como que el pretexto de la guerra. Una cosa es pretexto y otra cosa son como que las causas. Primera Guerra Mundial. Y bueno, antes de la Primera Guerra Mundial habían algunos antecedentes. Por ejemplo, entre Alemania y Francia, problemas limítrofes severos y la gran rivalidad que dejó la guerra franco-prusiana. Luego habían otros antagonistas, Rusia y Austria, por la hegemonía de los Balcanes. Lo que antes era la ex Yugoslavia, Serbia, y precisamente aquí se va a dar el pretexto por el cual empieza la guerra, en esa zona tan convulsionada de los Balcanes hasta ahora. Luego entre Gran Bretaña y Alemania, por la competencia comercial y colonial. De aquí que se forman dos grupos: la Triple Alianza y la Triple Entente. Dos triples, dos tripletas, o Entente Cordiale. Este sistema de alianzas fue concebido por Otto von Bismarck, el canciller de Alemania. Bueno, basado en la estrecha colaboración de Alemania precisamente con el Imperio Austriaco. Entonces aquí estaba Alemania, Austria, y luego se unió Italia, que estaba enemistado con Francia por la cuestión de Túnez. Y la Triple Entente, inicialmente Francia y Rusia, ya que estos eran aliados, se unió la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta del enorme poder que estaba acumulando Alemania. Peligroso. Visto así el escenario, faltaba solo un chispazo para que empiece la guerra. Pero en el fondo, en el plano netamente económico, las potencias industriales lucharon entre sí por conseguir mercados para sus productos y retenerlos por conquista. Ese chispazo que detonó la guerra fue lo que se conoce como el pretexto. Fue el asesinato del heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca. Aquí está. Una vez que sucede este hecho, Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia, ya que al ser asesinado en Sarajevo, ese fue el pretexto perfecto para tomar Serbia. En esta política, por supuesto que le apoyó a Alemania, ya que eran aliados. Rusia, en ese contexto, declaró la guerra a Austria. Por lo tanto, Alemania lo hacía a Rusia y a Francia porque
eran aliados. Por lo tanto, como se ve, el funcionamiento de las alianzas fue lo que desencadenó el conflicto general. Pregunta número 106, bloque de Historia Universal, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: la ideología nacional socialista se fortaleció en Alemania porque... Bueno, vamos al contexto. Estamos hablando de el nazismo, que es la ideología nacional socialista, que es la versión alemana del fascismo, que es un nacionalismo radical, intolerante de Italia, que se instaló en Alemania en el año 1933, cuando su principal mentor, Hitler, toma el poder. Haciendo un poco de memoria, el Tratado de Versalles en el año 1919, vamos a poner aquí, puso fin a la Primera Guerra Mundial. Más precisamente, la guerra entre los aliados y Alemania. Fue un tratado abusivo donde Alemania perdió parte de su territorio, pues tuvo que devolver Alsacia y Lorena a Francia. Un territorio a Polonia que se llamaba Silesia, igual a otras partes. También Alemania se comprometió a pagar reparaciones por los daños causados, reparaciones increíbles, impagables, a tener un ejército reducido y a desmilitarizar la zona del río Rin, zona que los aliados ocuparon como garantía del cumplimiento del tratado. Finalmente Alemania perdía todos sus territorios coloniales. Como si fuese poco, ¿verdad? La humillación de tener a los vencedores, a los aliados en tu territorio, tenías que pagar por los daños causados y por los gastos de la guerra. Habíamos dicho que el fascismo, Italia, un socialismo exacerbado con Mussolini, y aquí tenemos el nazismo en Alemania, con Hitler a la cabeza, caudillo. Características muy parecidas a las del fascismo, pero podríamos agregar algunas propias. Por ejemplo, el pangermanismo, pan significa todo, es decir, una ultra exaltación de la nacionalidad alemana que exige la expansión territorial de la nación. Otro pilar del nazismo, antijudaísmo. Esto luego explica el Holocausto, o sea, el ver a los judíos como corruptos de la pureza cultural y biológica de los germanos. Racismo, que ellos lo tomaron como una especie de, vamos a decir, versión alemana de las tesis darwinistas acerca de la lucha por la existencia, ¿no? Que prevalece en la naturaleza el más fuerte. Ellos lo aplicaron a la sociedad. Y finalmente, el revanchismo. De aquí viene justamente lo que hemos explicado, el Tratado de Versalles. Hacia las cláusulas del Tratado de Versalles que eran humillantes e incumplibles. Todas estas ideas se encuentran registradas en la obra. Se escribe así: se traduce como Mi lucha. De Hitler. Bueno, ya tenemos el contexto. Ahora sí podemos responder. La ideología nacional socialista, el nazismo, se fortaleció en Alemania porque fomentó el revanchismo alemán contra los vencedores. Exacerbó aún más el nacionalismo alemán. Pregunta número 7, bloque de Historia Universal, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: la tregua entre el Kuomintang y los comunistas para crear un frente unido antijaponés sentó las bases para la revolución. Bueno, vamos a entrar en contexto. Hablemos de China. ¿Qué ocurría en China
desde el siglo XIX. Bueno, el Imperio chino, desde el siglo XIX, se había visto obligado a realizar concesiones a las potencias occidentales y al Japón, sin que la dinastía Manchú, también llamada así, Qing, pudiera poner fin a esta situación, a pesar de las innumerables reformas que llevaron como que a un estado de anarquía. Tuvieron que abdicar. Al abdicar, los gobernantes, la dinastía, aparece en este contexto un personaje, Sun Yat-sen, que fue el que instaló un gobierno provisional en Nankín, quien conjugaba una especie de nacionalismo y democracia. Fue Sun Yat-sen quien precisamente fundó el Partido Nacionalista del Pueblo, o Kuomintang. Bueno, a la muerte de Sun Yat-sen aparece otro personaje importante, Chiang Kai-shek, quien comienza a enfrentarse contra un nuevo enemigo, los comunistas. Chiang Kai-shek establece la capital en Pekín. Ahora, imaginen el contexto. Gobernaba la dinastía Manchú, no podía hacer nada contra las potencias occidentales y, lo que era más humillante para los chinos, contra los japoneses. Así es que estaba obligado a realizar concesiones territoriales. Increíble. Hay un estado de anarquía, tiene que abdicar. Sun Yat-sen organiza el Kuomintang, Partido Nacionalista del Pueblo. Luego le sucede Chiang Kai-shek, que tiene que enfrentar no solamente una especie de guerra interna contra los comunistas, sino también los afanes expansionistas del imperio de Japón. Vamos a poner así. Dos rivales, en el frente interno, los comunistas, y en el frente externo, Japón. Japón precisamente invadió el norte de China, estableciendo el estado de Manchukuo, poniendo como monarca a Puyi, quien había sido el último niño emperador manchú en China. Acá está. Invade norte, el norte de China, y lo llama Manchukuo. Y bueno, esto que está aquí es un estado títere, que se disuelve cuando Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Pone como gobernante a el último de la dinastía de los Manchú, un tal Puyi. Bueno, en este contexto de guerra se unen los nacionalistas con Chiang Kai-shek y los comunistas, porque tienen un enemigo común. El enemigo común es Japón, que lanza una terrible ofensiva en el año de 1937, un ataque masivo contra China, que es lo que obliga a los nacionalistas y a los comunistas a unirse temporalmente. Una vez que acaba la guerra, Japón es derrotado, entonces termina el pacto. Y Chiang Kai-shek ahora se enfrenta a los comunistas, pero liderados por Mao Zedong. Se enfrentan ferozmente. Sale ganador Mao Zedong. Chiang Kai-shek tiene que retirarse a Formosa, Taiwán. Es disuelto el Kuomintang, el partido de Chiang Kai-shek, y se instaura la República Popular China. Esto en el año de 1949. Derrotado el nacionalismo. Bueno, esto es el contexto de lo que se conoce como la Revolución China. Ahora sí podemos responder la pregunta. Dice aquí, la tregua entre el Kuomintang y los comunistas. Ya entendimos por qué se dio esa tregua para tanto un enemigo en común, externo, para crear un frente unido anti-japonés. Sentó las bases para la Revolución China. Ya que una vez derrotado Japón, aparece en escena un personaje como Mao Zedong,
quien se proclama victorioso de la llamada Revolución China. Pregunta número 108. Historia Universal. Guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: alianzas militares con fines defensivos que se formaron como consecuencia de la rivalidad entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América durante la Guerra Fría. Contexto. Con el fin de la guerra, Estados Unidos y la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se presentan como las principales potencias que, de ser aliadas, se separan y ahora se enfrentan por la hegemonía mundial. ¿Quién manda? Básicamente debido a motivos políticos. Las características de la nueva situación política internacional fueron el mundo bipolar, o bien te ibas a un lado o bien te ibas al otro. Bloques militares, económicos también, carrera armamentista, y por supuesto un fuerte enfrentamiento ideológico, capitalismo versus comunismo. La pregunta hace relación a los bloques militares. Bien, veamos cuáles fueron esos bloques militares. Estados Unidos organiza el Pacto Atlántico, que no pegó mucho, y luego organizó la OTAN. Este es el válido. En respuesta, la URSS organiza el Pacto de Varsovia. Entonces, la respuesta es Pacto de Varsovia y la OTAN. Pregunta número 109 del bloque de Historia Universal, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: la revuelta obrera de Berlín 1953 y las revoluciones húngara 1956 y checoslovaca 1968 fueron luchas contra... Bueno, centrémonos un poco en lo que sucedió en Berlín. Recuerda que luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania es separada en dos partes: la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. La República Federal Alemana estaba organizada o había sido entregada a los aliados: Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y la República Democrática Alemana a los rusos. Mientras la RFA, la República Federal Alemana, había conseguido cierta autonomía, logró reconstruir su economía hasta llegar al punto de convertirse en la 10ª potencia industrial. La población tenía un mejor nivel de vida en comparación con la contraparte de RDA, la República Democrática Alemana. Esto se hacía más evidente en el plano deportivo, ya que los atletas de la República Federal Alemana eran reconocidos en cada Olimpiada, por ejemplo, mientras la población del este alemán se veía sometido a una severa vigilancia por parte de la policía política de URSS, ¿no? Ambos estaban separados por el muro de Berlín. Y precisamente ese muro era el símbolo de la división. En este contexto, la revuelta obrera, la revolución húngara y la revolución checoslovaca se oponían al autoritarismo comunista soviético, quienes habían estancado las economías de esos países. Pregunta número 110 y última del bloque de Historia Universal, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: la globalización económica, también conocida como mundialización, tiene como características, bueno, vamos a ver: refuerza la soberanía de los países. Lamentablemente, diremos que no.
todo lo contrario, los debilita, porque, y esto hay que decirlo, es promovida por los países de mayor poderío militar y económico, y que no necesariamente buscan el desarrollo común de todos. ¿Facilita el comercio mundial? Sí, esto sí. ¿Es promovida sobre todo por los países desarrollados? Por supuesto que sí, también. ¿Impide la competencia entre las empresas de los países avanzados? No, no impide la competencia. ¿Ha sido acompañada de frecuentes crisis económicas? Sí. Nosotros hemos sido testigos de la crisis en Estados Unidos, cuyos rezagos hasta ahora se sienten. Es más, las crisis económicas han sido el sino de la globalización económica. Por lo tanto, facilita el comercio mundial promovida por los países desarrollados para favorecer sus intereses. Y ha ido acompañada de frecuentes crisis económicas. Sería 2, 3, 5. Respuesta. Bueno chicos, hasta aquí hemos querido darles un repaso sobre el curso de Historia Universal, basándonos en la guía del examen para licenciatura UNAM 2015. Si la explicación fue útil, suscríbanse al canal, difundan en sus redes, que de esa manera también colaboran con nosotros. Un saludo, éxitos y sigan conectados a Academia Internet. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a repasar el temario de Historia Universal correspondiente a la guía para el examen para licenciatura UNAM 2015. La pregunta 101 dice así: recurso que utiliza el historiador para ordenar cronológicamente el estudio del pasado. Y bueno, si me hablan de ordenar cronológicamente, crono tiene que ver con tiempo. La respuesta de entre estas alternativas, si es que uno no tiene ninguna idea, diría, bueno, si aquí me están hablando de tiempo, tendría que ser periodización, ¿verdad? Y efectivamente, esa es la respuesta. Pero nosotros estamos haciendo aquí un pequeño repaso. Así es que vamos a hablar de dos temas que me llaman la atención cuando hablan de... En fin, estas son los que se conocen como las fuentes, que son los medios de los cuales se vale la historia para conocer el pasado. Y luego tenemos la periodificación, que tiene como finalidad la exposición de los conocimientos históricos. Porque permite ubicar los hechos históricos en edades, periodos, etapas, para determinar precisamente los grados de desarrollo de las sociedades. La más empleada es la que diseñó Cristóbal Keller, que también es algo que tienes que saber. Divide la historia en edades. Vamos a hacer aquí un pequeño cuadro que lo puedes encontrar. Cursos que utiliza el historiador. Primero veamos las fuentes históricas, que es algo que tienes que saber o recordar. Las fuentes históricas son los medios de los cuales se vale la historia para conocer el pasado. Ojo, ahí no me pusieron ni siquiera en las alternativas las fuentes. ¿Cuántas clases de fuentes hay? Pues bien, hay fuentes orales, hay fuentes escritas y hay fuentes materiales. En fuentes orales, ¿qué podemos encontrar? A ver, son las expresiones transmitidas verbalmente de una generación a otra. Por lo tanto, en las orales encontramos las leyendas, los cuentos en Wikipedia. Pero nosotros lo vamos a escribir aquí y por supuesto tienes que saberlo tú. Edades, antigua tienes que dominarlo. Si vas a dar un examen, por supuesto. La Edad Media, moderna y luego viene la contemporánea. Principales hechos de cada uno. La Edad Antigua, desde menos 4000. Si pongo menos 4000 quiere decir
4.000 años antes de Cristo. Mejor pongo 4.000 AC. O 5.000 AC, ¿verdad? Que es la invención de la escritura. Hay polémica ahí, 4.000, 5.000. Creo que las cifras más modernas hablan de 4.000. En fin. La Edad Media, 476 antes, ¿verdad? Los refranes, los mitos, las historias de las fundaciones de los imperios. Escritas son ya documentos que fueron escritos con el fin de transmitir lo vivido, de explicar lo sucedido o para dejar constancia de algún hecho. Ejemplos de estos, ¿recuerdas las crónicas? Bueno, las cartas, los diarios y las fuentes materiales, que son los restos de construcciones. Bueno, aquí tenemos los templos, ¿verdad? El tejido, la cerámica, los palacios, las pirámides, instrumentos de trabajo,